Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Comenzamos Ciencia Fresca. Aquí estamos de nuevo, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola, Jorge. Hola, buena ciencia a todos, ¿qué tal? Buena ciencia, Jorge. Y aquí en Villanueva del Pardillo, Ángel Rodríguez Lozano. Y vamos a comenzar a desarrollar 4 investigaciones que se han dado a conocer, que están recientes y que son las que dan el título al programa, ¿no? Que son Ciencia Fresca. Efectivamente. Así Creo que esta vez empiezas tú con el frescor, lo inicias tú esta vez. Sí, esta vez empiezo yo. Y como ha habido oyentes que han escrito que pedían que habláramos de la noticia que se ha estado publicando, sobre todo la semana pasada, en la que se hablaba del descubrimiento de 7 planetas de unas características semejantes a la Tierra en cuanto a tamaño y demás, he escogido esa noticia, pero además he encontrado otra que se ha publicado en el Astrophysical Journal, que está relacionada también con el tema, pero que creo que es interesante porque amplía nuestra visión de lo que pueden ser mundos donde se pueda desarrollar la vida. Y ya discutiremos sobre esa posibilidad y realidad, que también hay mucho que discutir sobre eso, ¿no? Se trata de un artículo que habla de zona habitable atmosférica. Es una zona en la atmósfera. ¿Pero de un planeta o de una estrella? Que puede ser de un planeta o que puede ser de algo que es más grande que un planeta sin llegar a ser estrella, que es el caso que han hablado aquí, lo que llaman una enana marrón. Pero en fin, puede ocurrir, que es lo que plantean aquí, que un planeta tenga en la superficie sea inhabitable porque la temperatura, por ejemplo, sea muy alta, y sin embargo una zona de su atmósfera, si tiene una atmósfera densa, tenga las condiciones en las que la vida pueda subsistir y desarrollarse. Esa es una. La otra, como hemos dicho, es el descubrimiento de estos 7 planetas terrestres que se han descubierto alrededor de otra estrella muy distinta también al Sol, que es una enana roja, que son las estrellas más abundantes que conocemos en la galaxia, lo que amplía notablemente la posibilidad. Así que muy bien, entre esas dos cosas hablaremos. Extremadamente interesante y muy excitante el tema de estos 7 planetas, los 7 enanitos que los llamamos. Lo que pasa es que no es Blancanieves, porque es roja, ¿no? Sería Rojanieves. Pero bueno, realmente muy interesante. De acuerdo, pues pasamos a las tuyas. Sí, por mi parte vamos a meternos como un tema que me gusta, que es bastante conocido ya, que lo trato bastante, que es por supuesto el ADN. Y en este caso vamos a hablar de 2 cosas. En primer lugar, de diferencia de funcionamiento de los genes dependiendo de si vienen del padre o vienen de la madre. Esto es una cosa que a lo mejor resulta curiosa para algunos oyentes. Se suponía inicialmente que, bueno, si tenemos un gen de la madre y otro del padre, lo hemos heredado, por supuesto, uno de cada uno, pues los 2 van a funcionar igual, es decir, hay una igualdad de funcionamiento génico en las células. Bueno, pues esto se ha revelado falso y cada vez se está revelando más falso. Los genes no funcionan de manera igualitaria y vamos a contar exactamente qué es lo que se ha descubierto y qué importancia tiene el descubrimiento de esta desigualdad del funcionamiento de los genes. Y la otra noticia tiene que ver también con el ADN, pero nada que ver con las células. Se trata de utilizar el ADN como un cable conductor de la electricidad. Por supuesto, estamos hablando aquí de nanotecnología y de utilizar el ADN como conductor de la electricidad. Bueno, esto se sabía ya se habían hecho experimentos que demostraban que el ADN era conductor de la electricidad, obviamente en el eje longitudinal, es decir, lo podemos utilizar como cables que tienen 1000 veces menor, el diámetro es 1000 veces más pequeño que el de un cabello humano, lo cual nos da una idea de la... Bueno, estamos en una escala de nanómetros, ¿no? Nanocables. Exactamente, son nanocables. El problema es que no tenemos interruptor. Claro, está muy bien tener un circuito, pero claro, hay que encender y apagar. Hay que ser capaces de poder, bueno, pues controlar por dónde va a pasar la electricidad si tenemos un circuito eléctrico, ¿no? Bueno, pues esto es lo que han hecho unos investigadores de la Universidad de Arizona, que son capaces de modificar el ADN e introducirle un interruptor dentro del propio cable y controlar con ese interruptor cómo fluye
la corriente eléctrica a través del ADN. Y bueno, esto es lo que luego voy a contar con más detalle. Me parece una noticia pues realmente sorprendente para mí. Sorprendente, sí, como mínimo. E interesante, y de aplicaciones realmente, pues eso, prometedoras en el futuro. Porque bueno, es bastante curioso, ¿no? Lo que dicen. Sí. Y nada, de esto se trata. Entonces, si te parece, pues esta vez comienzas tú explicando pues en más detalle la primera noticia. Pues bien, vamos a empezar con la primera noticia. Y antes de entrar en la noticia, creo que conviene resaltar quizás lo más importante de todo esto, de las dos noticias que voy a contar hoy, ¿no? Estamos pues ampliando nuestra visión de las posibilidades de vida en el universo. En este sentido, desde hace nada, antes de ayer, por allá por 1995, que se descubrió el primer planeta extrasolar, pues hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas. Sí. Pero inicialmente buscábamos planetas parecidos a la Tierra, en cuanto a tamaño, alrededor de estrellas parecidas al Sol. Uh-huh. Eso es lo lógico. Claro. Buscamos algo en lo que sabemos que la vida funciona, claro, ¿no? Pero lo que está ocurriendo últimamente, aunque sean algunas propuestas, vengan ya más de atrás, y es lo que me ha llamado la atención de estos dos artículos que comentaré hoy, es que se amplía el espectro. Ya no basta con buscar planetas como el nuestro en estrellas como el Sol, sino que existen una serie de cuerpos que no son exactamente estrellas como el Sol, por ejemplo, las enanas marrones, que son cuerpos que están a mitad de camino entre un planeta gigante como sería Júpiter y una estrella. Las masas que le calculan para distinguir entre una enana marrón o no anda desde varias veces Júpiter hasta 80 veces Júpiter. Y luego dices enana marrón, ¿por qué marrón? Yo conocía la enana roja, pero este caso es casi más oscura que la roja, ¿no? O sea, no, enana marrón porque ni siquiera llega a tener reacciones nucleares de fusión como las tiene una estrella en su interior. Entonces es un caso intermedio en lo que sería eso, un planeta gigante y una estrella. Por eso se llaman enanas marrones. Ya. O sea que no tiene suficiente energía y claro, la temperatura obviamente de la superficie la temperatura es muchísimo más baja. Además, se descubrieron hace también muy poco. En 1995 se descubrió la primera, precisamente aquí en España, desde el observatorio del Teide. De hecho, se llama Teide 1, por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde entonces se han descubierto cientos. Y luego, ya entrando dentro de la categoría de estrellas, pues tenemos las estrellas enanas rojas, que serían las estrellas más frías que podemos encontrar. Curiosamente, tanto de un cuerpo, pues no se sabe cuántas enanas marrones hay, porque como se ven muy poco, lógicamente emiten muy poca luz, pues no se sabe cuántas hay, pero sí se sabe que de las 100 y pico que se conocen, porque ya te digo, son muy difíciles de captar, alrededor de varias decenas se piensan que están cerca del Sol, porque lógicamente no podemos ver algo que brille poco muy lejos. Eso quiere decir que abundan en el universo probablemente, y en cuanto a las enanas rojas, la cantidad de ellas que existen son muy superior. Así que si ampliamos nuestra visión y vemos que se pueden dar condiciones para la vida, tanto en unas como en otras, la posibilidad de vida se multiplica también. Esa es la idea. Bien, pues hablemos entonces de las enanas marrones. ¿Qué es lo que han hecho estos investigadores? Son unos investigadores de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y el artículo está firmado por Jack Yates y su equipo, ¿no? Se ha publicado, como digo, en el Astrophysical Journal, o sea que no estamos hablando de una especulación ajena a la ciencia, aunque en este campo todos son especulaciones, o la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Sí. Hombre, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, en fin, especular está bien, pero basado en conocimientos anteriores y sólidos, pues las especulaciones tienen un cierto sentido. Porque si no, pues claro, especular por especular tampoc es en absoluto científico, ¿no? Entonces, lo que definen estos autores es la zona habitable atmosférica, y voy a tratar de explicar qué es. Imaginemos un planeta, Venus, por ejemplo. Es un ejemplo clásico y además existen antecedentes de este tipo. Venus es un planeta como la Tierra, pero que tiene una atmósfera muy densa y que además su temperatura superficial anda por encima de los 400 grados centígrados. Está claro que Venus en la superficie no puede albergar vida tal y como la conocemos.
no me meto en charcos que no sepamos definir. O sea, a lo mejor hay algún tipo de vida que sí aguante esas condiciones. No nos vamos a meter en eso. Como la conocemos, desde luego, en esas condiciones no hay forma. Pero Venus tiene una atmósfera muy densa y se sabe que Venus, a alturas que andan entre los 50 y 60 kilómetros respecto a la superficie, las condiciones de la atmósfera tienen unas temperaturas que rondan entre los menos 20 grados y los 65 grados. Es decir, son condiciones que en principio podrían ser asequibles para la vida, o sea, compatibles con la vida. En cuanto a temperatura, si hay agua ahí, agua puede ser en forma de vapor, ya sabemos que las nubes pueden estar formadas por gotas de agua líquida, o las nubes pueden estar en forma de hielo, que luego ahí, pues a esas temperaturas, pues el paso de agua líquida a hielo y demás, pues es fácil. Y además partículas sobre las que se condensen. Lógicamente, ahí tenemos una zona donde podría haber algún tipo de vida, por supuesto vida pues de tipo microscópico y demás. No estamos hablando de ninguna tontería. Si vamos a la Tierra, resulta que la Tierra se han hecho estudios y existen un buen número de microbios en la atmósfera. En la Tierra las condiciones están más cerca, lógicamente, de la superficie. Un buen número de microbios en concentraciones que van desde los 1000 microbios por metro cúbico hasta el 1.000.000. Y además se acumulan en partículas. Lógicamente en las partículas es donde se condensa preferentemente, pues son las semillas donde se condensa el agua y se forman las gotas que forman las nubes o los cristales de hielo. Pues en esas partículas es donde existen una serie de microorganismos que pueden vivir y que pueden reproducirse también. Lógicamente están a expensas de lo que ocurra con el viento, con las corrientes convectivas, con los movimientos propios de la atmósfera todo esto. Bien, pues hay otro antecedente de este artículo que fue escrito por Carl Sagan. Nada menos, famoso Carl Sagan. Nada menos, el famoso Carl Sagan, y en 1976, en el que se propuso la posibilidad de que existiera vida en Júpiter. Y estamos hablando de vida de este tipo. Es decir, en aquel artículo que se publicó también en el Astrophysical Journal y estaba escrito junto a otro autor de apellido Salpeter, pues investigaban la posibilidad de la existencia de organismos indígenas, o sea, propios de Júpiter, que existieran también en una zona de la atmósfera de Júpiter situada a unas determinadas alturas donde pudieran existir estos microorganismos. Incluso llegaron a hacer una posible división de los organismos que podrían vivir, analizando, por supuesto, los contenidos de la atmósfera. Ya sabemos, cuando se ve la imagen de Júpiter, se ven unas franjas marrones y unas franjas más claras. Bueno, pues analizando el contenido, es decir, el contenido en sodio, en cloro, una serie de cosas que se puede obtener por análisis espectroscópicos de esas nubes, pues veían la posibilidad de que existieran los ingredientes necesarios para la vida. Y entonces incluso hicieron una división de 4 tipos de organismos, ¿no? Hablaban de organismos autótrofos, fotosintéticos, primarios, o sea, otros de otro tipo, unos más grandes que podían flotar, una especie de medusas gigantes que incluso se han... En fin, una serie de posibilidades que daban, que obviamente estamos hablando de las condiciones son esas, y a partir de que las condiciones son esas, la imaginación pone el resto. Es decir, pueden existir o no. Lo importante y lo que dicen los científicos es las condiciones existen. Que exista vida, eso ya es otro problema. Eso es lo que habrá que demostrar. Bien, efectivamente, pues, eso será más complicado, desde luego, de estudiar si existe ahí vida o no. Pero bueno, las condiciones son por lo menos compatibles y sabemos que hay otro sitio donde se puede buscar si hay vida. Que sería exactamente. Ahí. Y ahí es donde entra el nuevo artículo. El nuevo artículo lo que hace es ampliar esta forma de posible existencia de vida hacia otro tipo de cuerpos celestes, que en este caso pues son las enanas marrones. Como he dicho, estas enanas marrones pues son cuerpos ya intermedios, pero son cuerpos que tienen
por sí mismo energía. Es decir, que incluso una enana marrón aislada que no gira alrededor de una estrella más brillante o que le proporcione el calor, por su propio calor interno puede tener una atmósfera que en determinadas condiciones, aunque en la superficie no, como pasa con Venus, pero sí a determinada altura, pueda albergar la vida. En ese sentido, lo que han hecho es fijarse concretamente en una enana marrón, que es una enana marrón fría, que es un objeto, tiene un montón de números, W088550714 y eso, y he abreviado. Parece un número de teléfono de algún país raro. Sería un número de teléfono galáctico, porque me faltan como unos 15 números todavía por añadir. Madre mía. Bueno, esta es una enana marrón que se encuentra muy cerca de nosotros, a 7,26 años luz de la Tierra. Recordemos que la más cercana, la estrella más cercana es Próxima Centauro, que es que está pues a 4 años luz, o sea que realmente son vecinas inmediatas, ¿no? Entonces, a tiro de piedra galáctico, digamos. Claro, y eso es lo que hace que se pueda detectar, que se haya podido estudiar y demás. Entonces, los modelos de la atmósfera que se han hecho y las medidas que se han hecho de esta enana marrón, pues aportan bastante información. Por ejemplo, indican los modelos que puede contener agua líquida en las nubes, que se pueden formar corrientes de convección, que su temperatura es la adecuada para esto que estamos ahora defendiendo, y que lógicamente pues también contienen los elementos necesarios. Se ha detectado, por ejemplo, nitrógeno, CO2, o sea, dióxido de carbono, metano, hidrosulfuro de amonio, es decir, una serie de moléculas que son compatibles, no solo compatibles, sino que son necesarias para el mantenimiento de la vida, porque lógicamente la vida puede existir, pero si no tiene que comer, pues deja de existir, ¿no? Así que todo esto es una especie de referencia del lugar en lo que esto es posible. Pero claro, han ido más allá. Han escogido un organismo típico, estamos hablando de simulaciones, no estamos hablando de, lógicamente, que no se puede ir allí, ¿no? Han escogido un modelo típico, que es un modelo de organismo que es muy semejante al fitoplancton que existe en el océano, ¿no? En lo que le han dado una serie de propiedades, tiene forma esférica, tiene un cierto caparazón, han probado distintos radios, masas, densidad, en fin. Han creado, digamos, un microorganismo que pueda sobrevivir en esas condiciones, siguiendo el modelo que ya utilizó Carl Sagan en su sitio. Entonces, lógicamente, esto lo que han hecho es una serie de simulaciones con ordenador de cómo podría subsistir, incluso subsistir, vivir y reproducirse, y si eso sería posible y qué condiciones tendría que cumplir una estrella de este tipo, ¿no? Entonces, poniéndole todos esos factores y muchísimos más ese organismo, han hecho una serie de simulaciones y lo han ido colocando en lo que se supone que es una enana marrón de ese tipo, como el que han escogido, ¿no? Y concretamente, pues dentro de lo que es ese modelo que ha supuesto también hacer un modelo atmosférico de la propia estrella, pues lo que han conseguido es, digamos, encontrar una serie de argumentos que dicen que sí, que sería posible la existencia de algún tipo de vida en ese lugar, porque lógicamente esa vida depende de muchos factores, porque tienen que haber movimientos convectivos, es decir, esa atmósfera en un momento determinado se calienta y se eleva, y al elevarse pues arrastra partículas, luego se enfría y se condensa el agua y se forman eso, lo mismo que ocurre aquí con las nubes, ni más ni menos. O sea, que la Tierra se calienta, se produce un movimiento de aire caliente hacia arriba, el aire caliente al llegar a las capas más frías se condensa, se forman las gotas y se condensa sobre partículas que se han llevado de la superficie. Así que todos estos son las simulaciones que ellos han hecho, contando con diferentes estrategias de crecimiento, con distintos tipos de viento, han llegado a la conclusión de que sí, de que existe la posibilidad de que pueda desarrollarse un tipo de vida en este tipo de cuerpos. Y luego hay que tener en cuenta que, como he dicho, existen un gran número de este tipo de cuerpos, aunque se conozcan muy pocos porque simplemente son muy difíciles de encontrar.
como decía, pues en un volumen de alrededor de unos 30 y tantos años luz de la Tierra puede haber decenas de estos cuerpos, con lo cual se aumenta de una manera muy significativa el volumen de espacio, digamos, habitable que existe en la galaxia. No solo en esta galaxia, sino que después hay que multiplicarlo por todas las galaxias que existen en el universo. Y esta es la noticia. Estupendo, pues la verdad es que es fascinante noticia y yo no tenía ni idea de la posibilidad de esa zona habitable atmosférica, ¿no? La zona habitable es alrededor de las estrellas en general. Luego seguramente hablarás de eso en tu otra noticia. Y es muy interesante que pueda haber una zona habitable dentro, digamos, de la atmósfera de una estrella, bueno, de un cuerpo, no es una estrella. Como llamamos enana marrón, siempre caigo en la trampa de la estrella, pero ya has explicado. Sí, porque lo bueno es que, claro, esa zona habitable amplía la zona habitable dentro del sistema solar, porque he metido a Venus, pero Venus estaría dentro de la zona habitable. Claro, efectivamente, habría una posibilidad que nosotros consideramos, pero he metido también a Júpiter, que está fuera de la zona habitable. Sí. Muy bien, pues esta es la historia. Pues la verdad que es muy, muy interesante. Sí, la ciencia nos descubre siempre nuevas fronteras, ¿no? Nuevas cosas. Muy bien, pues pasamos a... Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra cosa de lo grande que es en el universo. Vamos a irnos a lo pequeño, que es lo que está en el núcleo de las células, que son los genes, ¿no? Bueno, voy a hablar de un tema que me parece a mí bastante curioso, que creo que no hemos tratado desde luego en Ciencia Fresca nunca, y aunque se siguen haciendo descubrimientos interesantes, que es el funcionamiento de los genes, pero que no es de manera simétrica, digamos, entre las dos copias que hemos heredado, sino que es de manera desigual. Sí. En principio, lo que se creía, cuando se empezó a estudiar todo esto de los genes, pues empezó a verse que en general, pues parecía que funcionaba tanto el que habíamos heredado del padre como el de la madre. Cada célula tenía dos copias del mismo gen, que se llaman alelos, o sea, el alelo materno o el alelo paterno, que es del mismo gen. Es decir, por ejemplo, el gen que fabrica la albúmina, bueno, pues tenemos una copia que viene del padre y una que viene de la madre, ¿no? Claro, o sea que tenemos 46 cromosomas, la mitad viene de nuestro padre, la mitad de nuestra madre, y además vienen por parejas. En parejas, sí, hay 23 pares. Entonces, quiere decir que un mismo cromosoma que viene de la madre y del padre contienen el mismo gen. Claro. Está repetido. Entonces, lo que pasa es que el gen puede ser distinto. Puede ser distinto, me refiero, un poquito diferente. El del padre puede tener una mutación, por ejemplo, y el de la madre no. O puede tener un cambio en una secuencia y el de la madre no. O tener dos, en fin, ser diferentes, ¿no? Entonces, claro, eso en principio querría decir que la mitad de las proteínas de ese gen, por ejemplo, la mitad de la albúmina, pues sería producida por el gen del padre y la otra mitad sería producida por el gen de la madre. Bueno, esto no siempre es así, y de hecho hace unas décadas pues se descubrió lo que se llama el fenómeno de la impronta génica. Y este fenómeno determina que solo uno de los genes, o sea, de los alelos, o el del padre o el de la madre, es el que se encuentra funcionando. Y el otro ha sido silenciado. ¿Y eso cómo se escoge? ¿Al azar? No se escoge al azar. Esto hay mecanismos moleculares que bloquean el funcionamiento de uno de los dos alelos, de los dos, del gen materno, del gen paterno, ¿no? Como decía antes, y deja que solo funcione uno de los dos. No es al azar. O sea, pero quiero decir que a priori no sabemos cuál de los dos va a funcionar. Si partimos del embrión, cuando es una única célula... Bueno, ahora ya se sabe. Ahora ya se sabe. Ahora se sabe que hay genes que funcionan solo a partir del padre y que hay genes que funcionan solo a partir de la madre. Por ejemplo, uno de los que yo descubrí, no descubrí yo esto, o sea, descubrí el gen, pero cuando lo descubrí no sabía qué iba a pasar, pero efectivamente es uno de estos 200 genes. En este caso, el gen, le llamamos DLK1, no sé si lo he contado alguna vez hablando con científicos, pues este solo se expresa, o sea, solo funciona a partir del cromosoma heredado del padre, el de la madre no funciona. Y uno dice, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pero tú has dicho que son unos 200, tenemos muchísimos miles. Bueno, unos 20.000. Unos 20.000, o sea, bueno, es una pequeñísima parte, el resto... Sí, un 1% de los genes. Pero claro, no todos los genes son igual o igual de importantes para el funcionamiento de las células. Hay algunos que tienen un papel, digamos, más preponderante que otros. Los que controlan, por ejemplo, el crecimiento, cuando la célula se va a dividir. Y es aquí donde surge el tema de esta impronta génica. La impronta es que según de dónde venga el gen, pues tiene la impronta del padre o la impronta de la madre, ¿no? Estos genes vienen de un conflicto o surgen de un conflicto entre el padre y la madre por los recursos que se dedican a la descendencia, en particular en los mamíferos. O sea, hay una guerra de sexos. Vamos a ver, esto es una guerra biológica, inconsciente. No estamos hablando de la guerra de sexos, ¿verdad?, de la social, sino biológica. ¿Y de dónde surge esta guerra? Pues vamos a ver, esto es sencillo de entender.
tanto los genes del padre como los de la madre lo que pretenden es transmitir cuantas copias mejor a la generación siguiente. Eso es la base de la evolución. Entonces, ¿qué sucede con los genes del padre en un embrión? Bueno, lo que querrán es sacar cuantos recursos sea posible del cuerpo de la madre, que es donde se desarrolla el embrión, para tener un embrión sano, fuerte, grande, que sea capaz de transmitir esos genes a las siguientes generaciones con ventaja. Por tanto, el padre tiene interés a que su hijo sea lo más fuerte posible, pero los recursos están en la madre. Luego, los genes que tengan capacidad de extraer esos recursos del cuerpo de la madre van a ser los que favorezcan la transmisión de los genes del padre, también los de la madre, pero los del padre a la siguiente generación. Bueno, la madre también quiere tener un ser, digamos, o transmitir sus genes a la siguiente generación, y también quiere que su hijo sea, pues, obviamente fuerte y sano. Pero, claro, no quiere dedicar todos los recursos a una sola oportunidad. O sea, no quiere quedarse embarazada una vez, o preñada, ¿verdad? Dedicar todos los recursos a ese embrión y quedar tan exhausta en el proceso de la reproducción que ya no puede reproducirse más. Es más ventajoso darle a la madre más oportunidades de reproducción. ¿Cómo lo consigue la madre? Frenando el ímpetu de los genes del padre por extraer recursos de su cuerpo. De manera que va a dedicar recursos al crecimiento del embrión, pero este no va a ser tan extraordinariamente grande que le va a dejar exhausta, ¿no? Con lo cual, pues esto es lo que se ha ido desarrollando, una especie de un equilibrio, de un acuerdo genético, que consigue que tanto los genes del padre y los de la madre pues entren en un equilibrio que controla, pues eso, cuánto ha crecido el feto, cómo se desarrolla el embrión, etcétera. Bueno, pues esto es la impronta génica. Impronta génica está basada en mecanismos moleculares que realmente no son al azar, o sea, realmente controlan que el gen funcione o no. ¿Cómo? Pues es una modificación química. Si, por ejemplo, añadimos grupos metilo, grupos, son un carbono con hidrógenos, ¿no? Añadimos esto al ADN o a las proteínas que interaccionan con el ADN, esto me produce un cambio químico ahí y me impide o me favorece, dependerá, las proteínas que se pegan a esas zonas y hacen que los genes funcionen. Para que los genes funcionen necesitan proteínas que se unan a ellos y que empiecen la transcripción, que se llama, es decir, la generación de ARN mensajero, del ARN a partir de la información que está almacenada en el ADN. Si modifico químicamente las proteínas que se pueden añadir ahí, pues modifico el funcionamiento de los genes. Y con lo cual, pues a veces lo puedo bloquear del todo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué ha pasado con la investigación en este campo? Como siempre, tenemos nuevas tecnologías de secuenciación potentísimas que quitan el aliento a cualquiera que entiende mínimamente cómo funcionan. Realmente espectacular lo que se hace ahora mismo con el ADN. Y claro, han permitido secuenciar el ADN y secuenciar también el ARN mensajero a partir de células incluso individuales y ver si los ARN mensajeros son equitativos, digamos, igualitarios o no. ¿Cómo lo puedo saber? Pues si tengo una copia de un gen del padre que es distinta de la de la madre, pues secuenciando eso y viendo las diferencias de la secuencia, como son distintas, pues puedo saber qué relación tiene, o sea, qué proporción tengo de ARN mensajero que viene del padre y cuál viene de la madre. Ya, o sea que cada ARN mensajero tiene su firma, claro, si viene de uno o de otro, y en función de la abundancia, exacto, sabemos si gana uno o gana la otra. Exacto. Bueno, pues analizando con estas nuevas tecnologías se descubre hace unos años un fenómeno nuevo que le llaman la impronta no canónica. Digamos, la impronta canónica sería esta que he explicado, en donde habría estos 200 genes. La no canónica es algo especial que se revela por el hecho de que muchos genes funcionan de manera distinta según venga del padre o de la madre, pero en este caso ninguno de los dos está completamente silenciado. Es decir, hay un desequilibrio, pero los dos funcionan. Lo que pasa es que uno funciona más que el otro. Pero no siempre funciona uno más que el otro en todos los sitios del organismo. Puede funcionar uno más que el otro en el hígado y en el riñón ser al revés. O en el cerebro ser distinto. Es decir, realmente, dependiendo del tejido que estemos o del órgano, o del momento del desarrollo incluso, pues tenemos un desequilibrio de función. O sea, que hay un reparto de papeles, ¿no? O sea, un reparto de influencia. De influencia, ¿no? O sea, al final, el producto final de los dos genes debe ser una cantidad, no nos debemos pasar, ¿no? Porque sería contraproducente. Exacto. Pero a esa cantidad yo pongo el 80% y tú el 20%. ¿No? Exacto. Y en cambio en otro gen distinto es al revés. Tú pones el 20 y eso es. Bueno, pues ahora lo que hacen unos investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, estudian las neuronas, el desarrollo de las neuronas de roedores, de humanos y también de monos, y encuentran que nada menos que hasta un 85% de los genes no funciona de manera igualitaria.
sino que o es más bien el padre, a veces el padre el que tiene la mayoría, digamos, la mayoría de funcionamiento, o bien es el gen de la madre el que mayoritariamente funciona, ¿no? Ajá. Y esto tiene importantes implicaciones para comprender el efecto de mutaciones génicas sobre la enfermedad mental. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que hacen primero es generan unos ratones híbridos. Claro, ¿qué quiere decir híbridos? Pues que vienen de una raza de ratones, la A, vamos a poner, y otra raza de ratones, la B. Y yo puedo cruzar un macho de la A con una hembra de la B, o una hembra de la A con un macho de la B. Voy a tener híbridos diferentes, que según vengan del padre y de la madre, como son razas distintas, tienen muchos genes que son distintos, tienen mutaciones, letras cambiadas, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, haciendo estas dos razas de ratones híbridas, según venga del padre, el padre sea una raza o la madre sea la misma raza y el padre sea de otra, pues puedo analizar cómo funcionan los genes dependiendo de qué híbrido tengo, ¿no? Ya. Y bueno, lo que hacen es enfocar su estudio en las neuronas de una determinada zona del cerebro que se sabe que está muy implicada en el desarrollo de enfermedades mentales. Bueno, lo que revelan estos estudios en el caso de estos animales es que claramente muchos genes están expresados, o sea, funcionan diferencialmente, lo que hemos dicho antes, uno se expresa más que el otro. ¿Hasta cuánto? Pues, bueno, ahí viene la sorpresa, yo creo que los investigadores ni se lo esperaban. Hasta el 85% de los genes están funcionando de manera desigual a lo largo de las etapas primarias del desarrollo de estas neuronas. Luego resulta que este porcentaje va bajando y se queda en un 10% en las neuronas adultas. Pero no obstante, un 10% sigue siendo 10 veces más que lo que son los genes de impronta que he dicho antes, que solo eran 200 de los 20.000 que tenemos. Es decir, un 10% de los genes que estén funcionando de manera desigual supone 2.000 genes. Ajá. Alrededor de 2.000 genes en el caso humano que estarían funcionando de manera diferente en estas neuronas. Pero ese desigual significa que hay genes del, digamos, en este caso del macho, que prevalecen con respecto a los de la hembra. O al revés. O al revés. O sea, que realmente no se sabe muy bien cuál de los dos prevalece, pero sí comparten, digamos, su cometido, sí, pero lo comparten de una forma desequilibrada, uno más que otro. Pero ¿no? bueno, pero a veces el desequilibrio, vamos a ver, lo que encuentran los investigadores es que hay genes que son equilibrados. Si hemos dicho que son solo 85%, mitad, pues el 15% es mitad y mitad. De esos 85% desequilibrados hay de dos clases. Bueno, o quizás de tres. Los que se expresan más del padre y menos de la madre, pero los dos se expresan. Los que se expresan más de la madre y menos del padre, pero los dos se están expresando, es decir, los dos están funcionando. Y luego están los que solo funcionan el del padre y no el de la madre, o los que solo funcionan el de la madre y no el del padre. O sea, es decir, desactivan completamente el otro. Exactamente. Cuando funciona el uno, el otro está callado. Y cuando funciona el de la una, el otro está callado. Con lo cual, ahí encuentras todas las posibilidades en ese 85% de genes que funcionan de manera desigual. ¿Por qué es eso importante en las enfermedades mentales? Bueno, pues hay un pequeño misterio con enfermedades mentales, ¿no? Resulta que una persona tiene una enfermedad mental, otro tiene otra, digamos, distinta, diagnosticada de manera diferente, pero cuando analizan qué problema genético tienen, resulta que los dos tienen la misma mutación. Y tú dices, ¿cómo es posible que el mismo gen, con la misma mutación, me dé dos enfermedades diferentes? Bueno, la explicación puede estar aquí. Si un paciente ha heredado el gen del padre y el otro paciente ha heredado el gen de la madre, claro, el de la mutación no está funcionando igual en las neuronas, porque dependiendo del origen de esa herencia genética, pues el gen va a funcionar de manera diferente. Y es más, no solamente va a funcionar de manera diferente, va a funcionar también en distintas neuronas de manera diferente. Con lo cual, claro, según las neuronas afectadas, pues voy a tener una manifestación de una enfermedad u otra, aunque el gen sea el mismo. Con lo cual, claro, esto ya de entrada es una explicación posible, ¿no? Claro, o sea que tiene dos genes, uno, digamos, no está correcto, podemos decir, y otro sí, claro. Y como se reparten el trabajo entre los dos de manera desigual pues puede ganar uno o el otro dependiendo de cuál de los dos se manifieste más. Claro, ¿no? y de cuál de los progenitores se ha heredado la mutación. Claro. Con lo cual, claro, lo que quiere decir esto es que dependiendo de dónde venga la mutación, de quién heredemos y de qué células estén manifestándose, ¿no? Ese gen esté funcionando más, pues vamos a tener unos síntomas de una enfermedad o unos síntomas diferentes, ¿no? Bueno, entonces esto, desde el punto de vista de la explicación genética, pues nos aclara las cosas. No tenemos ningún... En fin, el misterio lo va resolviendo un poco. No quiere decir que nos permita tener mejores tratamientos, de momento, ni nada de esto. Es decir, quizás la estrategia sea distinta para curar una enfermedad que para entender
cómo se ha producido esa enfermedad, y a veces conocer la causa no me permite encontrar el remedio. Y esto lo digo yo a veces con un ejemplo muy sencillo. O sea, si yo tengo una cosa en la mano y la suelto, se cae. Sé que la causa es la ley de la gravedad o la atracción, en fin, la curvatura del espacio-tiempo, lo que tú quieras, pero conocer esa causa no me impide que no se caiga. Para que no se caiga tengo que poner la mano o tengo que poner un obstáculo para evitar que se caiga. El remedio de evitar que se caiga en nada tiene que ver con conocer la causa de por qué se cae. Es otra cosa. Entonces esto exactamente lo mismo puede pasar en este caso. Yo conozco la causa de la enfermedad, pero el remedio no necesariamente a veces pasa por afectar sobre esa causa, porque a veces es imposible, ¿no? O sea, no puedo cambiar yo la ley de la gravedad o crear un campo antigravitatorio para que no se caigan las cosas, ¿no? Claro. Necesito otros remedios. Bueno, entonces esto es un poco la importancia del descubrimiento, pues más conocimiento científico y dejarnos nuestra capacidad, digamos, intelectual, pues satisfecha de poder entender mejor por qué las cosas son así. Y luego también cómo funcionan, ¿no? Claro, y además que al final las cosas, como siempre ocurre, no son blancas o negras, sino que son grises, ¿no? Sí, o sea, claro. Que incluso en los genes. Está claro. No se puede llegar a conclusiones drásticas de decir, pues este funciona porque tienes ahí la mutación y va a funcionar al 100%. Pues puede ser que sí, claro, o puede ser que no. Claro, pero esto da un poco la idea de los debates científicos, ¿no? O sea, a ver, pues yo encuentro estudio esto en tales pacientes o en tales células y me encuentro tal cosa. Y el otro estudia esto en tales células y encuentra otra cosa. Y resulta que ¿quién tiene razón? Pues es que a lo mejor pueden tener razón los dos. Lo que pasa es que no se han entendido, no han entendido que hay otros factores que explican por qué ven distintas cosas, que no quiere decir que sea una mentira y la otra verdad, que a lo mejor son las dos verdad, y hace falta encontrar una explicación que dé, digamos, cobertura a esas dos observaciones distintas que son reales. Por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Un paciente que tiene la misma mutación pero no tiene la misma enfermedad que otro, teniendo el mismo problema. ¿Cómo es posible? Bueno, este tipo de explicaciones nos aclaran bastante muchas cosas, ¿no? Y hay que tener, en fin, nos dan también una lección de humildad. No hay que enamorarse de las evidencias, a veces las evidencias son solo parciales, en fin, el avance de la ciencia pues es lento y penoso a veces por eso, ¿no? Y lleno de debates y de discusiones a veces, en fin, bastante calentitas entre los científicos en los congresos y demás, ¿no? O sea que... La verdad es que sí, no es muy diferente al ambiente del bar muchas veces, ¿eh? A veces me quedo yo con el ambiente del bar que no con el ambiente de según qué debates científicos, o sea que sí. Muy interesante. Bueno, muy bien. Pues vamos a cambiar de tercio y volvemos al espacio. Vamos a la segunda noticia que, como digo, había algunos oyentes que habían escrito diciendo que la comentáramos, ¿no? Y es una noticia que se ha dado a conocer la semana pasada, ¿no? Que es un artículo que se publica en Nature y se habla de un sistema extrasolar, un sistema planetario que gira alrededor de una estrella enana roja. En este caso ya es una estrella de verdad. Ya es una estrella de verdad, pero es una estrella fría, pequeñita comparada con el Sol. De hecho, es muy pequeña porque tiene alrededor de 0,08 masas solares, o sea, un 8% de la masa del Sol. Además, da la casualidad de que es el tipo más común que existe de estrellas, porque si nosotros simplemente tomamos como referencia una esfera alrededor del Sol, ¿no? Que tenga pues 30 años luz de radio, podemos encontrar alrededor de 20 estrellas como el Sol, pero podemos encontrar del orden de 250 enanas rojas. O sea, eso da una idea de la diferencia de abundancias que hay de una a la otra. De ahí precisamente la importancia de este descubrimiento. Primero, porque se descubre un conjunto de planetas que son, pues han descubierto 7 y ahora veremos cómo se ha descubierto y además son 7 de un tamaño muy parecido al de la Tierra, unos mayores, otros menores, pero rondando ahí las dimensiones de la Tierra, y es una estrella de las que más abundan en el universo, lo que amplía nuestra visión de planetas conocidos hasta mucho más allá, porque son las más difíciles de ver también. Como decíamos de las enanas marrones, pues en este caso damos un paso
paso hacia adelante porque sí emiten más radiación, emiten más luz y son más fáciles de detectar con los telescopios, pero hasta una determinada distancia. De hecho, no se ven, a simple vista no se ven. Una típica enana roja es Próxima de Centauro, que es la estrella más cercana a nosotros, y no se ve a simple vista. O sea, la magnitud está por debajo de lo que se puede ver a simple vista. Está por debajo de lo que se ve a simple vista. Necesitamos un buen telescopio para poder ver ese tipo de estrellas. Así que con esto ampliamos el número de estrellas conocidas a medida que vamos descubriéndolas, pero además se amplía y se multiplica el número de planetas. Y lo interesante también es que como son estrellas pequeñas, pues ahí aparecen una serie de planetas que son de tipo terrestre. ¿Cómo se han descubierto estos planetas? Pues por el método del tránsito. Es decir, los planetas pasan por delante de la estrella, producen un pequeño eclipse, porque lógicamente es un puntito muy pequeño que pasa por delante de un círculo muy grande que sería el correspondiente a la estrella. Términos relativos, estamos hablando pequeños y grandes, ¿no? Pero eso quiere decir que la estrella, para descubrir más planetas sobre esa estrella, digamos que la órbita tendría que estar en el plano, digamos, que nosotros podemos ver. Es decir, el sistema lo miramos de canto. Exactamente, lo miramos de canto. Es como mirar un disco, pero ponerlo delante de nosotros de tal manera que se ve una línea, ¿no? Todos los planetas. Claro. Y ahí vemos los planetas pasando por enfrente del centro, digamos, de ese disco, que está la estrella de allí, claro. Bueno. Y bloquea un poco la luz. Y eso quiere decir que si vemos, qué sé yo, 10 de estos discos de canto, van a existir muchos más discos que no están de canto. O sea, obviamente va a haber muchas más estrellas. Sí, claro, lógicamente. En muchas más estrellas que no tienen por qué estar con esa... Va a haber muchas más estrellas que van a estar orientadas de otra manera que no vamos a poder ver, Claro. Por eso existen otros métodos de detección de los planetas que no son forzosamente el método del eclipse, ¿no? O sea, no pasan por delante, sino que se utilizan métodos gravitatorios, o sea, velocidad radial. Hay una serie de métodos que detectan planetas sin necesidad de que produzcan un pequeño eclipse. Desde nuestro punto de vista, claro, lógicamente, porque quiere decir que ha pasado entre nosotros como observadores y la estrella ha pasado por medio. Además, ocurre algo curioso, claro, las estrellas, tanto estas como las que sean, en el momento de que se observa una estrella, incluso con el telescopio más grande del mundo, lo que se observa es un punto de luz. Es decir, no se puede ver un disco en una estrella porque no tenemos el telescopio lo suficientemente potente como para que a la distancia que están podamos ver un disco como vemos el disco del Sol. Vemos un punto de luz. Y lo que se puede detectar es simplemente un aumento o disminución de la cantidad de luz que nos llega. Cuando el planeta pasa por delante de la estrella, entonces la cantidad de luz, que es una cantidad X que se puede medir, la cantidad de fotones que nos llega, pues resulta que se reduce un poquito. Pero muy poquito. ¿Cuánto se reducirá? Cuanto más grande sea ese planeta con respecto al diámetro de la estrella. ¿Y cuanto más cerca esté? No, porque a la distancia que estamos prácticamente no influye la distancia con la estrella, ¿no? Pero sí, cuanto más grande sea, más superficie de la estrella tapará y por lo tanto nosotros vamos a recibir una bajada de la luz más grande, ¿no? De tal manera que basta con observar una estrella durante un periodo más o menos largo, se observa y se graba la cantidad de luz, la intensidad de luz que nos llega, y en un momento determinado, si se nota que desciende esa intensidad de luz durante un periodo más o menos largo, que es el tiempo que tarda en atravesar el planeta, el disco solar o el disco estelar en este caso, entonces vemos que algo ha disminuido esa luz. Bloqueado. Claro, si eso... Y además esto lo vamos a volver a repetir, se va a volver a repetir cuando vuelva a pasar. Porque claro, la órbita es periódica. Claro. Vamos a ver que esa ocultación de la luz pues tiene una frecuencia, ¿no? Un periodo. ¿no? Claro, efectivamente, cuando vuelve a pasar, que es cuando ha dado una vuelta completa, su año, digamos, planetario correspondiente, vuelve a pasar y vuelve a ocurrir, con lo que eso nos va dando una pauta de subidas y bajadas de intensidad que nos dicen, bueno, el planeta tiene tal periodo, el planeta además bloquea tanta cantidad de luz, por lo que quiere decir que podemos calcular el diámetro. En fin, se pueden extraer un montón de datos de esto. Pero vayamos por orden a la hora de contar la historia. La historia comienza realmente en 2015, cuando un equipo de astrónomos dirigidos por Michel Guillon, del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja, en Bélgica, utilizó
un telescopio que existe en el Observatorio de la Silla, en el desierto de Atacama, en Chile, que se llama TRAPPIST, para estudiar una estrella, que es esta estrella enana roja que hemos comentado. Están observando esta estrella está a alrededor de 40 años luz, es decir, relativamente cerca de nosotros. Tengamos en cuenta que la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, o sea que 40 años luz es vecina, y observan pues que hay dos momentos en los que disminuye la intensidad de luz, ¿no? En esos momentos es cuando detectan, hacen sus cálculos y se ve que ocurre algo raro. O sea, que no es que sea una disminución clara, sino que había ahí algo que era difícil de detectar, pero aún así logran pues extraer la información de que existen al menos dos planetas y luego hay otro que no quedaba claro. Han sido las siguientes observaciones que se han hecho tanto desde Tierra como desde el espacio. En Tierra, concretamente en mayo del 2016, se hicieron observaciones desde el telescopio TRAPPIST, que es el que da precisamente el nombre a la estrella. También hay otro TRAPPIST en Marruecos, hay un telescopio en Hawái, existen dos telescopios que están en la isla de La Palma, que son el William Herschel y el Liverpool, y también otro telescopio en Sudáfrica. Sí. Todos estos telescopios terrestres estuvieron observando la estrella en mayo de 2016 y luego en el 19 de septiembre de 2016 se inició también una campaña de seguimiento que duró nada menos que 20 días con el telescopio espacial Spitzer. Todo este conjunto de observaciones son las que han permitido desentrañar lo que ahí ocurría, que no estaba nada claro, y es lo que ha llevado a distinguir en total, pues como hemos dicho, 7 planetas, esos 7 enanitos que tú comentabas. Lógicamente es difícil y hace falta tantas observaciones por una razón muy simple. Pues imaginemos que tenemos la estrella, pasa un planeta por delante y un momento después pasa otro, con lo que hay una disminución mayor de luz, pero luego sale el primero y queda el segundo, que a lo mejor es de distinto tamaño, con lo que al final todos que están dando vueltas alrededor y además que tienen periodos cortísimos, distintos. Estamos hablando de periodos de días, y además distintos cada uno, claro. Claro, pues por ejemplo, el más cercano tarda 1 día y medio en dar una vuelta completa alrededor de la estrella y el más alejado 12 días. Bueno, el más alejado todavía no se tiene muy claro lo que ocurre y hablan de 20, más de 20 días de periodo, o sea, su año puede oscilar. Pero que claramente lo que pasaba era que los planetas se confundían los datos unos a otros, ¿no? Exacto. Hay tantos planetas dando vueltas a la vez y tan cerca de la estrella que no podías ver un paso concreto. Claro, había veces que había 2, 3 al mismo tiempo pasando por delante de la estrella y cuando estamos hablando de que no se ve el paso por el disco solar, sino simplemente disminuciones de luz, pues eso acaba embrollando, digamos, los datos y son difíciles difíciles de detectar. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues que una vez que se hacen todos los cálculos, ya se pone de acuerdo todo el mundo en cuanto a qué es lo que estamos mirando, pues lo primero que sorprende es ver un sistema que tiene al menos, porque todavía puede haber más, lógicamente, se siguen investigando, al menos 7 planetas. Y que de esos 7 planetas tienen un tamaño semejante a la Tierra. Estamos hablando, hay concretamente 5 que tienen prácticamente el tamaño de la Tierra, es decir, 1,1 veces el radio de la Tierra, y las masas son un poquito menores porque la Tierra es más densa que estos planetas. Y claro, la pregunta siguiente es, ¿qué puede ocurrir si lo analizamos desde el punto de vista de las posibilidades de vida que puede haber allí? Y ahí es donde entra la sorpresa, podemos decir. Lógicamente hemos dicho que son planetas que están girando muy rápidamente, están periodos que oscilan entre un día, dar una vuelta completa alrededor de la estrella, y 12 días, con periodos intermedios de 2, 4, 6 y demás. ¿Cómo está organizado ese sistema que está tan concentrado con respecto? Porque están por dentro de la órbita de Mercurio, o sea, si lo pusiéramos aquí, todos cabrían ahí. Sí, por supuesto, desde luego. Claro. Mercurio tarda 80 y tantos días en dar la vuelta al Sol, o sea,
que realmente, sí, vamos, está mucho más cerca. Está muchísimo más cerca, claro, la estrella es muchísimo más pequeña también, tiene más espacio Claro. ahí, ¿no? Que estarían ocupando, que Sí, estaría sí. ocupando el Sol si lo pusiéramos, ¿no? Pero se analizan los periodos y se dan cuenta de que esos periodos pues guardan unas relación entre ellos, que es lo que se llaman resonancias entre los movimientos de los planetas, ¿no? Lo mismo que la Luna se mueve con respecto a la Tierra y ofrece siempre la misma cara a la Tierra, o que Mercurio da vueltas alrededor del Sol y su giro y su traslación están en forma de división de dos números enteros. Cuando se calculan la traslación de todos estos planetas, se dan cuenta de que también siguen números enteros, que son resonancias, o sea, 8, 5, mientras que uno da 8 vueltas, otro da 5, a otros dos planetas pues siguen una secuencia de 5-3, es decir, mientras que uno da 5 vueltas, otro da 3, y estos son productos de la resonancia porque intentan acoplarse entre sí de manera que no interfieran demasiado en su movimiento, y eso es, lógicamente, algo que requiere mucho tiempo en la evolución planetaria, ¿no? Como ha ocurrido con la Luna y la Tierra. Lo que hacen también con este descubrimiento es analizar un cierto parecido con lo que ocurre con Júpiter y sus lunas, en cuanto a la cantidad de masa que se distribuye entre las lunas y Júpiter. Y ahí se encuentran un cierto parecido, lo que hace que las teorías o las hipótesis que existen sobre la formación del sistema de Júpiter se puedan extrapolar e intentar acoplar a ese nuevo sistema, lo que hace pensar que los planetas se formaron más lejos y poco a poco han ido cayendo hacia la estrella y por eso ahora están tan cerca de ellos. Y luego viene la pregunta interesante, importante, digamos, para nosotros como seres vivos, que es, ¿alguno de ellos puede albergar vida? Bueno, pues hacen los cálculos y los cálculos revelan que al menos 3 a esa distancia, puesto que la estrella es muchísimo menos energética que el Sol, se encuentran en lo que llaman zona compatible con la vida, la ¿no? zona habitable. Zona habitable, pero la zona habitable tal y como se definía antes, no como la hemos definido en la primera noticia. No, claro, la de antes, la zona habitable estelar. La zona habitable estelar, que supone la existencia, es decir, las condiciones en cuanto a temperatura y radiación que les llega y masa del planeta y todo lo demás compatibles para la existencia de agua líquida sobre la superficie. Bueno, y de una atmósfera, la atmósfera evidentemente la van a tener, porque si tienen una masa parecida a la Tierra, pues posiblemente tienen atmósfera. Igual que nuestro planeta, que es muy importante pues para evitar radiación, en fin, rayos cósmicos o lo que sea que daña a la integridad de la vida, ¿no? O sea que claro, cuando hablamos de compatible no quiere decir seguro ni muchísimo menos, quiere decir que es posible, porque ahí tenemos la prueba. También en el sistema solar existen 3 planetas que están en zona compatible con la vida, que es Venus, Marte y la Tierra, y sin embargo, pues ya sabemos lo que pasa con Venus, porque lo he comentado antes. Marte es demasiado frío, aunque seguimos sin saber si hay vida allí, vida microscópica en el interior, y luego está la Tierra, donde nadamos en la abundancia en cuanto a las condiciones. Así que todo esto lo que hace es, como decía en la otra noticia, lo que hace es ampliar el espectro de posibles lugares donde se puede desarrollar y mantener la vida. Ahora ya lo extendemos a un número de estrellas, además, que son muchísimo más abundantes que la del Sol, que el Sol, y que mucho más que el Sol, que son las similares al Sol. Claro, que estamos hablando del orden de 10 veces o 12 veces más de abundantes que las estrellas del tipo solar. Y además estrellas que bueno, que tienen una vida o van a tener una vida muy larga, porque queman su energía muy lentamente, y eso quiere decir que tienen mucho tiempo, tanto como para que la vida evolucione, como para que hipotéticamente la humanidad dentro de miles de millones de años, si el Sol muere, pues puedan encontrar un planeta alrededor quizás de una de estas estrellas con muchísimo tiempo todavía por delante, ¿no? Porque como bien dices, son estrellas muchísimo más longevas. De hecho, que mientras que pues llevamos alrededor de 5.000 millones de años desde que el Sol, digamos, arrancó y se encendió, pues estas estrellas, y se calcula que le quedan otros 5.000 más aproximadamente de vida, al Sol, al Sol, en cambio, estas estrellas pueden vivir billones de años.
dices es 1000 veces más que el Sol, o sea, o a lo mejor 100 veces más. Sí, 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 entonces es una longevidad enorme y efectivamente, como decías, o no sé quién comentaba, creo que eras tú antes, que pueden vivir más, Sí, que el sí, de universo hecho, mismo, ¿no? bueno, O sea, es pueden vivir, lógicamente el universo va avanzando al mismo tiempo que ella, ¿no? Pero que cuando el Sol haya desaparecido, estas seguirán tan tranquilamente. sí, sí, bueno, y por mucho tiempo, seguirán Lo que quiere decir que en un mucho tiempo. supuesto desarrollo de vida en un planeta alrededor de una estrella es tan sumamente estable que le daría Claro, tiempo para claro, todo. claro, claro. Sí, 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 eso está claro. Sí, realmente el descubrimiento es muy interesante y desde luego abre una nueva, en fin, no perspectiva, ya estaba la perspectiva, estaba ahí, pero da mucha más probabilidad a la perspectiva de que haya vida en el universo, vamos, eso no hay Sí, duda. y además luego es una estrella cercana, es una estrella que se puede analizar. Lógicamente necesitamos unos telescopios adecuados, unos instrumentos adecuados, pero está ahí, quiere decir que se puede analizar cuando pasa cada planeta delante de ella, pues lógicamente bloquea la luz de la estrella, esa luz, si tiene atmósfera va a absorber, el planeta va a absorber unas determinadas frecuencias que nos va a decir qué atmósfera tiene, es decir, nos puede dar un montón de información sobre cómo es cada planeta en sí, es Sí, decir, sí, sí. qué composición atmosférica tiene, qué atmósfera, qué posibilidades, si tiene oxígeno, si no tiene oxígeno, que No, ya hemos dicho otras si veces tiene que eso oxígeno sería una firma clara de la vida, ¿eh? de la vida. Es decir, hay ahí un montón de posibilidades que nos pueden ayudar de cara al futuro para seguir mareando la perdiz con la pregunta de todas las preguntas, ¿no? Que es si hay vida más allá de la Tierra. Y lógicamente es una pregunta difícil de responder, como tú has dicho muchas veces, porque si tenemos en cuenta que hay del orden de 300.000 o 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, que existen cientos de miles de millones de galaxias y cada una con tantas estrellas como hay, y sin embargo nosotros que nos creemos tan importantes y sabemos tanto y hemos intentado averiguar dónde hay vida, resulta que no hemos sido capaces de encontrarla ni siquiera en Marte, que está aquí al lado, pues nos queda bastante terreno por conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pregunta complicada de responder, pero importante, definitivamente sí, sí. importante, desde el punto de vista científico. Bueno, pues está... Muy bien, pues nada, ahí queda esa noticia de los 7 enanitos y vamos, si te parece, a hablar de la última, Adelante. que la presento yo, Vamos que es allá. la del ADN como conductor de la electricidad. Una noticia, yo creo que bastante curiosa también, porque yo la verdad es que no sabía que el ADN era conductor de la electricidad y ya se sabía esto. Sí. Ya había una serie de estudios que habían demostrado que el ADN puede transportar carga eléctrica a lo largo de la doble hélice, Ajá. es decir, a través del eje longitudinal Sí. del ADN. ¿Y esto cómo es posible? Si no es metal ni es nada, Sí, ¿no? eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque realmente uno piensa que los metales que tienen los electrones, digamos, libres, Exacto. cuando tenemos un cable, los electrones están libres y entonces lógicamente se mueven con libertad. Claro, Pero aquí claro, claro. estamos hablando de moléculas de hidrógeno, de De carbono, de sí, oxígeno, de sustancias que no son conductoras, vamos, en que son principio. generalmente aislantes. Exacto, son generalmente Sí. aislantes. Bueno, pues resulta que, claro, el ADN está organizado, ya sabes, la doble hélice, ¿no? Tiene un esqueleto de fosfatos con azúcares y luego entre medio están los escalones, digamos, de la escalera de caracol, vamos a suponer así, que son la doble hélice. Y esos escalones están formados por unas moléculas que son las típicas letras, lo que conocemos como las letras, la adenina, timina, citosina, guanina, que son lo que llamamos las bases nitrogenadas del ADN. Bueno, esas bases nitrogenadas son unos compuestos, que obviamente el núcleo es el carbono, que es parecido, bueno, a esos materiales que a lo mejor hemos visto o que hemos oído hablar, ¿no? El grafeno, por ejemplo, Ajá. es decir, materiales que desde el punto de vista de la zona perpendicular, los electrones en esa zona perpendicular al plano de la molécula están bastante libres. Aunque parezca que no, están en los orbitales que se llama de esa molécula, permiten que los electrones pues estén bastante libres. Entonces, si ponemos una diferencia de potencial entre un extremo y otro de una doble hélice del ADN, pues resulta que los electrones son capaces de ir saltando Ya. de peldaño en peldaño, digamos, entre las bases nitrogenadas que se encuentran a lo largo de ese eje
Que es el principio también de los semiconductores. Efectivamente. O sea, en principio lo que van haciendo es dando saltos, no se mueven libremente, pero sí se mueven. Exactamente, pero sí se mueven. Entonces al final pues el ADN puede ser una molécula conductora. Bueno, esto hace bastante atractivo el ADN, porque el ADN se puede fabricar facilísimamente, es decir, una molécula que se puede fabricar, se puede aislar y sabemos manipularla, con lo cual pues sería un material interesante para circuitos de nanoelectrónica, ¿no? Hay un problema, había un problema, y es que no sabíamos cómo, o no se sabía cómo encender o apagar el circuito. Porque claro, lo interesante es que tengamos circuitos, ¿vale?, muy pequeñitos, a la escala nanométrica, pero que podamos encenderlos y apagarlos, porque si no, esto no tiene ninguna utilidad, ¿no? O sea que realmente tenemos un cable. Eso es. Un cable y ya está. Nanométrico y ya está. Claro, ¿no? Ahora mismo eso es lo que teníamos. No tenemos la capacidad de encender y apagar un circuito con un interruptor que podamos controlar a voluntad de alguna manera, ¿no? Mediante un campo eléctrico, mediante una molécula externa, mediante algo que nos permita que ese cable que conduce la electricidad, esa doble hélice, bueno, pues la podamos cortar, la electricidad, o la podamos encender a voluntad. Bueno, pues esto es lo que hacen un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona, que descubren una manera de incorporar un interruptor a la propia molécula del ADN. Y ese interruptor puede ser manipulado gracias a un campo eléctrico externo que modifica lo que se llama el estado de oxidación-reducción. Ya ahora voy a explicar qué es esto, ¿no? Y según se modifica este estado de oxidación-reducción, pues la electricidad pasa o no pasa. Ajá. Lo que hacen los científicos, claro, es apoyarse en conocimientos anteriores de química y de químico-física de varias moléculas, algunas que son similares a estas bases nitrogenadas y que podrían caber como peldaño, es decir, quitar una y poner esta otra, digamos que no me distorsionaría lo que sería la doble hélice, y la escalera esta de caracol me la dejaría igual. Lo que pasa es que en lugar de tener la base nitrogenada normal, la A, la T, la C o la G, pues tendríamos otra cosa ahí metida, ¿no? Y esto es lo que hacen. Utilizan una sustancia que se llama la antraquinona. Es una sustancia que se puede oxidar y se puede reducir de manera pues reversible. ¿Y esto qué tiene que ver con la electricidad? Bueno, pues a ver, cuando nosotros pensamos que una sustancia se oxida, normalmente pensamos que ha captado oxígeno. Y que si se reduce, lo contrario a la oxidación es la reducción, bueno, el estado reducido es que ha perdido ese oxígeno o ha ganado hidrógeno. Bueno, esto no es lo que sucede realmente en química, y los químicos se han dado cuenta de que cuando una sustancia se oxida, resulta que ha perdido electrones. Y cuando una sustancia se reduce, resulta que ha ganado electrones. Es decir, la idea entre la oxidación y reducción es que pierde electrones o los gana. ¿Por qué el oxígeno oxida? Porque el oxígeno roba electrones. El oxígeno necesita electrones y cuando se junta con un átomo de hierro, un átomo, por ejemplo, de metal que oxide, se los roba. Los electrones se los quita literalmente y deja al metal, pues tanto, oxidado, ¿no? Bueno, si esto de la oxidación-reducción tiene que ver con los electrones, pues ya podemos intuir que hacer ganar o perder electrones a una sustancia, pues puede modificarle la capacidad de conducir la electricidad, ya que, claro, la electricidad no es otra cosa que un flujo de electrones. Entonces, considerando todo esto, lo que hacen los investigadores es generar un ADN en el cual la base G, la guanina, la han quitado y han puesto una molécula de antraquinona. Es una molécula bastante sencilla también. Está formada por 3 anillos de carbono, de 3 hexágonos, digamos, de carbono, que están pegados lado a lado. O sea, imaginamos los átomos de carbono, pues si el que hemos visto el grafeno es exactamente eso. El grafeno serían anillos de 6 carbonos, están pegados unos detrás de otros. En este caso tendríamos 3 anillos. Como un panal. Exacto, un panal de abeja. Pues en este caso tenemos 3 hexágonos de ese panal pegados uno detrás de otro, y esta molécula tiene 2 oxígenos en los vértices del hexágono central. Eso sería la antraquinona. Bueno, esta antraquinona se emplea, por ejemplo, industrialmente como catalizador precisamente de reacciones de oxidación-reducción. Por ejemplo, el agua oxigenada que podemos comprar en la farmacia, pues se genera mediante esta sustancia como catalizador de la reacción de oxidación. Si hacemos pasar oxígeno e hidrógeno juntos y en lugar de que se forma agua, esta sustancia nos cataliza una reacción donde se produce agua oxigenada, ¿no? Bueno, esto sería unas aplicaciones. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos un ADN modificado que en uno de sus peldaños tiene una molécula, que es la antraquinona, que yo puedo oxidar o puedo reducir de manera reversible. Y esta oxidación-reducción yo la puedo hacer aplicando un campo eléctrico externo a esa molécula, y esa molécula responde a ese campo eléctrico oxidándose o reduciéndose. Claro, cuando oxido la molécula resulta que no tiene electrones, le faltan electrones. Eso quiere decir que
a lo largo del eje de la cadena del ADN, los electrones se van a empezar a mover. Si pongo o sea, conecto esto a una fuente de eléctrica, digamos, bueno, los electrones van a empezar a saltar de peldaño en peldaño. Pero cuando lleguen a la antraquinona oxidada, es decir, que ha perdido los electrones, se van a quedar ahí. Y o sea, no van a... un hueco, claro, encuentran donde se quedan enganchados. Eso es, y se quedan enganchados, con lo cual no pasan de ahí. Ahora bien, si el cambio del campo eléctrico le proporciona electrones a esa antraquinona y está reducida, entonces cuando pongo ese potencial, esa diferencia de potencial entre el ADN, los electrones van a llegar a ese peldaño no tiene ese hueco y los electrones continúan saltando al siguiente peldaño. Siguen saltando. Exacto, claro. exacto. Con lo cual, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido un interruptor molecular que me puede responder a un efecto externo, a un campo eléctrico externo, que me permite controlar el flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica, a través del ADN, en este caso del eje longitudinal del ADN. Bueno, no solo hacen esto los científicos, sino que dicen, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, pues vamos a ver. Como muchas cosas, a veces medir un campo eléctrico o medir que pase la corriente por un sitio o por otro me permite determinar determinadas cosas. Por ejemplo, puedo determinar la cantidad de iones que hay en un agua, una solución de acuosa, pues determinando la conductividad eléctrica que tiene. Es decir, cuánta electricidad me pasa, pues me determina, por ejemplo, cuántos iones tengo, si tiene más o menos sal disuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puedo utilizar estos cables de ADN para determinar algo, por ejemplo, para determinar si una determinada reacción química está funcionando. Pon que yo quiero saber cómo funciona la reacción química de oxidación-reducción y esa reacción química me afecta al interruptor del ADN, es decir, al estado de oxidación-reducción de esa propia molécula de antraquinona que yo he metido, y según esa reacción química externa funcione, el ADN va a ser conductor o no de la electricidad. Voy a tener mayor o menor conductividad. Bueno, pues esto utilizan un ADN... Con lo cual tenemos un sensor. Exactamente, exactamente, es un sensor, exacto. Utilizan esta molécula de ADN como sensor a nivel molecular de reacciones químicas de este tipo, ¿no? Y son capaces de determinar la extensión, cómo va funcionando estas reacciones con esta sonda de ADN, la utilizan como sonda, en este caso, de una reacción química de oxidación-reducción. Bueno, pues todo esto ha sido publicado en la revista Nature Communications y creo que abre pues un campo muy interesante, aplicaciones del ADN, no ya en genética, no ya obviamente en modificar los genes, en editar lo que sería la información génica en un organismo vivo, sino en utilizar esta molécula pues como material para aplicaciones en nanotecnología, ¿no? Que puede ser pues también una revolución utilizar esta molécula tan sencilla de utilizar y en este caso fácil de manipular ya con interruptores eléctricos incorporados a la propia molécula. Me ha parecido pues muy curioso y por eso quería compartirlo contigo y con los oyentes, claro. Vamos, me imagino yo un cable hecho de hebras de ADN trenzado como los cables. Tremendo, puede ser impresionante. Sí. No sé. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final. Otro programa más. Sí, un día más llegamos al final. Solo nos queda agradecer a los que nos escuchan y nos piden que continuemos. Porque nos dan ánimos, porque nos cuesta. Antes de empezar el programa me estaba diciendo Jorge que está hasta arriba de trabajo y que le supone esto un esfuerzo tremendo, y a mí me ocurre lo mismo con el montón de podcasts que estamos sacando. Sí, hay semanas que efectivamente cuesta más que otras. Arriba muchas veces, pero merece la pena porque la verdad es que nos llegan un montón de comunicaciones y sobre todo el volumen de bajadas del programa va en aumento. Y bueno, es una forma de decirnos que nuestro trabajo pues consigue llamar la atención y conseguimos nuestro objetivo, que es divulgar la ciencia. Sí, lo que queremos es comunicar la ciencia y, hombre, la verdad es que a mí me gustaría pedir que nos ayuden, ¿no?, los oyentes a comunicar la ciencia. Sí, eso es muy importante porque necesitamos que nos ayuden además con las donaciones, porque necesitamos un apoyo económico para cubrir los gastos que supone la edición de este programa, la publicación y todos los demás. Ya saben que no ponemos publicidad y eso es un factor importante. Así que toda la ayuda que nos puedan dar es bienvenida y estamos además muy agradecidos a aquellos que ya lo hacen. Y que si el programa les ha gustado, pues que se lo cuenten a alguien. Oye, pues he escuchado un programa muy interesante de ciencia que dicen tal, pues en fin, a lo mejor es un profesor, puede utilizarlo con los alumnos, puede, en fin, utilizar esto pues para comunicar la ciencia de manera que cada vez poco a poco, ¿no?, llegue cada vez a más gente, porque creo que es algo
fundamental, importantísimo en los tiempos que corren, realmente estar al tanto de cómo funciona la ciencia, porque tiene implicaciones, en fin, cada vez más importantes en el día a día, ¿no? Últimamente están hablando de los robots y las implicaciones de robots. Yo he escuchado algunas, en fin, debates sobre el impacto de la robótica sobre los puestos de trabajo. En fin, la ciencia tiene implicaciones importantísimas en el día a día y yo creo que es importante, por tanto, estar informados, ¿no? Y además disfrutar también de informarse de esto. Sí, disfrutar sobre todo con el conocimiento. Muy bien. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Hasta dentro de un par de semanas. Jorge, muchas gracias. Buena ciencia. A ti, Ángel, como siempre, y buena ciencia a todos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.